Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Antes de continuar, me gustaría que me sigan en mis redes sociales en la descripción, se unan al servidor de Discord y que se suscriban y activen la campanita. Ahora sí, sin más dilación, Magi Sinbad no Bouken, resumen en 10 minutos. El anime comienza en un día de tormenta donde una mujer estaba dando luz, pero en ese momento los dioses temblaron porque el pequeño niño que había nacido emanaba un inmenso poder. Y bueno, lo sorprendente era que era un bebé y además humano. El caso es que el pequeño niño llamado Sinbad creció y cada vez quería ayudarle un poco más a su padre, pero este no lo dejaba porque aún era muy pequeño. Un día Sinbad se subió al bote pesquero de su padre para así pescar con él, pero justamente una tormenta los abatió en alta mar. Pero Sinbad sabía cómo escapar de la tormenta y lo hizo con 5 años, gente. Cuando volvieron a la costa, unos viejos lo agarraron a piñas, ya que el padre tenía el apodo de héroe de guerra. Y estos viejos de mierda decían: si tenés ese apodo, ¿por qué estás acá y no estás en la guerra? El padre no dijo nada y dejó que estos hombres lo golpearan. Esa noche, mientras comían, Sinbad estaba bastante enojado con su padre por no defenderse. A todo esto, cuando fue a buscar agua, se encontró un hombre bastante grande, de pelo rubio, herido, y lo terminaron curando. Mientras este mejoraba, le contó todas sus historias al protagonista, haciendo que este se entusiasmara en viajar por el mundo. Días después, el hombre rubio se estaba por ir, pero una patrulla llegó ahí y nos enteramos de que él era un fugitivo de otro país vecino. Los soldados murieron a manos del gigante y Sinbad salió corriendo de su casa al oír los gritos de su madre. Pero fue bien al pedo, ya que el hombre rubio lo tomó de rehén para poder escapar de la ciudad. Cuando llegó el padre, le habló sinceramente y le dijo que lo soltara o terminaría con su vida. Este no le hace caso y el destino ya estaba marcado. Así el hombre rubio termina muriendo. Sí, estoy bien. Rayos, comenzó a llover. No, señor. No está lloviendo. Claro que sí. Y ahora ocurre ese típico momento donde pasa algo muy grave y después todos dicen: bueno, vamos a jugar. Bueno, vamos a jugar. Pero en realidad era todo lo contrario, ya que al enterarse de que ellos lo tenían en su casa, lo mandaron nuevamente a la guerra. Y ahí nos damos cuenta de que no es algo de juegos y de que es bastante peligroso estar ahí. A los 2 días de haber ido a la guerra, Sinbad y su madre se enteran de su muerte. 9 años pasaron y nos damos cuenta de que en Partevia, o sea el país del protagonista, apareció un extraño laberinto. A todo esto 10.000 hombres entraron y ni siquiera uno salió con vida. Si hablamos de Sinbad, ya era todo un hombre, ya que podía salvar embarcaciones completas de gente, salvar a personas de ladrones y además de todo esto, encararse a todas las minitas que veía. O sea, re fachero, gente. En una de esas ocasiones, unos viajeros le querían regalar fruta ya que lo había salvado, pero dentro del canasto se encontraba este pibe llamado Yunan, que la verdad no tenía dónde quedarse, así que se quedó con el protagonista. La vida de ellos no había sido fácil desde la muerte de su padre, ya que su madre estaba enferma y él lo pasaban cagando a trompadas los militares, ya que querían que fueran a la guerra también. Este pibe de acá, el hermano del rey, le comenta que si no iba matarían a su madre. Ven que la misión era entrar al laberinto y ver si lo podían conquistar. El protagonista ya sabía que al que conquistara el laberinto se le otorgaría el dichoso poder del rey, así que el prota no se la pensó mucho, le dijo a su madre, esta le dio la espada antigua de su padre y al día siguiente el protagonista ya estaba adelante del laberinto. 3.000 soldados entraron con él y todos terminaron muriendo menos el hermano del rey. Bueno, gracias al protagonista, porque si no habría sido pollo en 2 ocasiones. Bueno, siguiendo con la historia, Sinbad tendrá que matar a un dragón gigante para robarle una perla, para ponerla en una puerta para así conseguir el poder del rey. El protagonista, como es bastante inteligente, utiliza un geyser para poder impulsarse hacia arriba y así matar al dragón, consiguiendo la última gema que necesitaba y poniéndola en la puerta y encontrando por fin el poder del rey. Bueno, casi, porque antes tendrían que cumplir en pila de pruebas, casi morir en el intento y mucho más, pero al final sí terminaron llegando al templo donde estaba el poder del rey. Entrando a la recámara se encuentran con la pila de tesoros y una de estas lámparas de mago, y cuando la tocan, de ahí sale el mago llamado Val y le pregunta quién tendría el poder del rey. En este momento todos nos decimos, y claramente el protagonista, porque él logró abrir la puerta anterior y logró completar todo el viaje, pero acuérdense de que él había salvó el hermano del rey de Partevia, así que significaría que este también lo competiría por él. Y ahora sí, gente, comienza la pelea. ¡Es basura! ¡Que se arman los putazos! ¿Vos querés pelear? ¿Vos querés pelear? En serio, te digo en serio.
Ahí el protagonista se queda con el poder del rey incrustado en su espada y con pila de riquezas. Cuando el protagonista sale teletransportado del templo, unos guardias reales le dicen que le dé el poder del rey para dárselo al rey de Partevia, pero claramente el protagonista les dice que no. Cuando el protagonista lo iban a hacer mierda porque él no sabía cómo usar el poder del rey, aparece Yunnan, que ya nos damos cuenta de que es un dios, y ayuda al protagonista desbloqueándole el poder del rey. Este tira alto rayo y los hace mierda, gente. Yunnan, ya que está de buena gente, transporta al protagonista y todas sus riquezas hasta su pueblo natal, donde las cosas con su madre habían empeorado significativamente, ya que para él habían sido 2 horas en el laberinto, pero para su madre habían sido 2 largos meses. Cuando este llegó con su madre, esta estaba en un gran delirio, siendo tan así el caso que pensó que el protagonista era Badr, o sea su padre. La madre de Sinbad comienza a halagar mucho a su hijo de la linda vida que vivió, y con lágrimas de felicidad en sus ojos, ella termina muriendo. No, re triste, gente. Después de eso vemos una escena donde la princesa de Partevia estaba cagando a trompadas a uno, buscando al protagonista, y este le da su buen merecido, sacándole la T al aire. Y bueno, también tirándole en un barril en el medio del océano. Esos son detalles. Así el protagonista comenzó su viaje por el mundo para descubrir nuevas fronteras y crear su propio reino. Después de que el protagonista conquistara el laberinto y consiguiera el poder del rey del mago Baal, muchísimos pero muchísimos laberintos aparecieron por todo el mundo. Y si hablamos del protagonista, este se encontraba en un mar de hielo. Ahí se encontró con este hombre que estaba peleando con un monstruo marino, y como vio que estaban varios aprietos, lo terminó matando. Lo que pasa es que él tenía que matarlo para así convertirse en un hombre de la aldea. Cuando este chico de pelo azul quería comentarle a su hermana que él no había matado al monstruo, saltó el protagonista y dijo que sí lo había matado y que era re pro. Y a todo esto el chico le sigue la corriente. En otra parte del mundo, en ese mismo momento, el rey había convocado a los mejores asesinos de Partevia para que encontraran al protagonista y lo mataran, y así consiguieran el poder del rey. Al día siguiente, el protagonista y los 2 hermanos fueron a la aldea y empezaron a halagar muchísimo al chico de pelo azul, pero él sabía internamente que no se merecía ninguno de esos elogios. Cuando fueron con su padre, el líder de la aldea, no le mostraba ni una pizca de respeto al protagonista, ya que era un desconocido. Después, hablando, el padre les comenta que había aparecido una extraña estructura en el medio de la nada, y el protagonista salta y le dice que esos eran laberintos y que él había sido uno de los primeros en conquistarlo. Le muestra su arma y el padre ahí lo toma con respeto, ya que vio que era bastante fuerte. A la noche era la fiesta del chico de pelo azul, ya que iba a conseguir un nombre y se iba a volver un guerrero y un hombre de verdad. Pero este no quería saber nada de eso, porque sabía que no se lo merecía. Más a la madrugada, cuando todos estaban durmiendo, el protagonista se encontraba soñando, andó a saber qué cosa, y apareció uno de los asesinos mandado por el rey de Partevia. Pero el protagonista está repicado y lo termina haciendo mierda. Nos enteramos de que este asesino es un niño y de que tuvo que matar a sus padres porque el clan de él lo decía así, bla bla bla. Pues llegan los otros asesinos de su grupo y se lo terminan llevando. A la mañana siguiente, cuando el protagonista se está calentando un poquito ahí al ladito del fuego, llega la hermana del chico de pelo azul y le muestra una carta que decía que este iba a ir al templo que había aparecido en el medio de la nada para así convertirse en un hombre de verdad. El prota recordó que esos laberintos son bastante peligrosos y fue atrás de él, y también un poco porque él también quería el poder del rey de ese otro laberinto. El chico de pelo azul, cuando se metió, encontró una caverna bastante linda con pila de mariposas, pero lo que él no sabía es que estas mariposas eran malas y te picaban. A todo esto este se tuvo que meter al agua porque si no lo terminarían matando, y así se pudo librar de estos bichos de mierda. Igualmente enseguida pega 2 pasos y se encuentra un cangrejo gigante cristal, pero igualmente cuando lo estaba derrotando aparecen los asesinos hace un momento y lo pasan por al lado y ni siquiera lo toman en cuenta. Esto lo enoja muchísimo y saca toda su fuerza y los comienza a hacer mierda. Bueno, hasta el momento en que lo agarran entre todos y lo hacen mierda y lo cagan a trompadas. En ese momento llega el prota y como no tiene los poderes bien desarrollados, también lo terminan cagando a trompadas, y como no tienen otras opciones, terminan escapando. Después todos entran al templo y ahí conocemos al mago Valefor. Este quería ver algo de entretenimiento y le pone un gato a todos, y el que lo atrape se quedará con su poder. El prota es bastante inteligente y les dice que no jugará en este juego. Hacen que acorralen al gato en un círculo. Como el gato no tenía escapatoria, tuvo que saltar para arriba y en ese momento el protagonista lo atrapa. En ese momento, cuando todos estaban enojados con el
protagonista, este se manda un discurso de aquellos, conmoviendo hasta los mismos asesinos, haciendo que estos se quieran unir a su propósito y así poder crear un reino junto a él. Pero justo en ese momento todos los asesinos se ponen medio raros por una pastilla que le había dado una bruja que andaba con ellos y se transforman en un monstruo gigante. Igualmente, después de una inmensa pelea, como nos quedamos en la parte anterior, habían derrotado al demonio que la bruja había creado con el alma de los asesinos, aunque la bruja no era tan tonta ya que hizo nuevamente el pacto, pero esta vez con el corazón de Jafar, el niño asesino. A todo esto, Sinbad se le da la idea de sacar la maldad del chico, así la maldición quedaría anulada. Se metió a sus emociones y le hizo comprender que no estaba solo y bla 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 bla. Y el pibe se vuelve bueno y así salvan el día. Después de eso salen del laberinto con muchas riquezas y con el poder del rey. El chico de pelo azul se sentía tan macho que fue con su padre y le dijo que se iría de la aldea. Y también fue con el padre de su crush y lo convenció de que fuera su suegro. También el protagonista pudo hacer un trato con el pueblo para comerciar con ellos y así tomaron rumbo al reino de los comerciantes. Varios meses habían pasado y el hombre de pelo azul, ahora llamado Hinajojo, y su espada Rurumu estaban esperando un bebé, mientras que Jafar y Sinbad aprendían a leer, escribir y hacer cuentas, ya que si no, no podían ser muy buenos comerciantes. Unos días más tarde, al fin llegaron a Reim. Ahí había cosas nunca antes vistas para ellos, como ropa, comida y demás. Ni bien llegaron, pusieron su puesto y por suerte a todo el mundo les fascinaron sus cosas. Y de la nada, un random les compró todo por una bolsa enorme de monedas de plata. A la noche, cuando fueron a comer para celebrar, se encontraron con sus cosas en un local, pero con precios extremadamente altos. O sea, los estafaron. Así que los pibes deciden ir nuevamente al pueblo de hielo a buscar más cosas y ya que quedaba re lejos, les tomaría de 5 a 8 meses en ir y volver aproximadamente. Unas horas más tarde, cuando el barco había zarpado, nos damos cuenta que Sinbad se había quedado ahí para aprender más cosas de ese lugar, y en ese momento se encontró con la persona que lo había estafado, y como este vio que Sinbad simplemente tenía una monedita, lo invitó a comer. Ahí hablaron bastante, se conocieron y Sinbad le contó sus historias, y a cambio este peculiar hombre nos comentó que para ser un comerciante necesitas 1000 monedas de oro, que es mucha plata, obvio, y una carta de recomendación de un comerciante. Al final hacen un trato de que si Sinbad consigue las 1000 monedas en un mes, este hombre le daría la carta de recomendación. Sinbad acepta y se retira a su habitación. Al día siguiente, Sinbad se puso a pensar qué podía hacer para generar ingresos y se dio cuenta que podía actuar sus obras, y como eran rechimbas, a todo el mundo les gustó y ahí empezó a ganar plata. Un mes había pasado y el hombre misterioso venía por las 1000 monedas, pero el protagonista no las tenía, no llegaba ni a 500. Pero este hombre, al ver el esfuerzo de Sinbad, se las terminó pagando, y ahí nos damos cuenta de que este peculiar hombre que lo había estafado era el rey de Reim. Sinbad siguió actuando sus obras para así matar el tiempo hasta que sus nakamas volvieran, pero de un momento a otro se volvió demasiado popular y con bastante plata, ya que llenaba coliseos enteros de gente de todo el reino, simplemente para verlo actuar. O sea, alto capo, gente. 10 meses habían pasado y los amigos de Sinbad habían vuelto, y al ver que este no estaba en el lugar indicado, fueron a ver qué estaba pasando en el coliseo, ya que había un alboroto gigante y ni se imaginaban que era todo por el espectáculo de Sinbad. En ese momento, el hijo de Hinamomo se perdió y Jafar fue tras él a buscarlo, aunque este se había metido a la jaula de una bestia gigante y estaba por ser devorado. Jafar, con sus habilidades asesinas y un poco del poder del rayo del protagonista, lo logra derrotar. No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. Al día siguiente se termina enterando de que Sinbad ya tenía su propia tienda y esta era bastante grande, y que también se terminan yendo de ahí para poder ir a Sasan, otro reino aparte que tenía uno de los mejores metales del mundo, un país bastante cerrado por su religión, pero últimamente estaba negociando mucho con Reim, por eso ellos querían ver si podían ir a hacer un trato con ellos, aunque cuando terminan llegando a la ciudad, estos los terminan tratando bastante mal por ser extranjeros, y después cuando van con un comerciante para ver si le podía dar algo de metal, este le dice que no, ya que ellos no exportaban nada a Reim, sino que simplemente se lo daban por una amistad que tenían entre sus reyes, o sea que valieron ver. De ahí van para la plaza o algo así, se encuentran con el rey y general del ejército. Sinbad intenta hablarle, pero los guardias reales no lo dejan. También van al lugar donde se encontraba el ejército, pero igualmente pasa lo mismo y no los dejan pasar. Después a la noche fueron a un restaurante a comer y a beber y se encontraron con un chico que justamente era el hijo del general y que quería irse del país porque no le gustaba. Esa noche hablaron bastante y comieron bastantes cosas de ahí del restaurante. Al día siguiente, cuando este chico se quería encontrar con el protagonista nuevamente, el hermano pequeño le había dicho a su padre y este lo había encontrado. Este lo termina golpeando y le dice que no se puede ir del ejército real ya que es el hijo del general. Después, hablando con su hermano y con Sinbad, se da cuenta que él tiene que ganarlo en la pelea a muerte a su padre para poder irse del reino. Al día siguiente, cuando los protagonistas querían ir a ver la pelea del general contra su hijo, aparece Yunnan y le dice que el general había conquistado el laberinto del rey y había conseguido el poder, así que el chico de pelo rojo tenía menos posibilidades que yo conquistando a mi crush. A todo esto, cuando los protagonistas llegan a la pelea, esta ya había comenzado y la verdad estaba bastante empatada, hasta que el padre se pone las pilas y lo hace mierda.
Cuando el general parecía que iba a matar a su hijo, salta Sinbad y le dice: tú contra mí, perro, y al final se terminan peleando. Pero antes nos enteramos de que todos veneran al general, ya que piensa que Dios le dio un poder simplemente a él, pero en realidad es poder del laberinto y no tiene nada que ver. Entonces cuando van y pelean, se dan cuenta de que Sinbad está remamado porque se saca un power up del culo y le termina rompiendo una montaña gigante y se da cuenta de que podría destruir el país fácilmente. En ese momento Sinbad piensa con el cerebro y le dice: tranquilo pe mano, no voy a romper tu ciudad, simplemente tenés que comerciar tu hierro y dejar que tu hijo me acompañe, así siendo mi nakama, para poder crear mi propio reino. ¿En serio piensas que soy tan estúpido como para aceptar tu plan de mierda? Y yo creo que sí. Bueno, está bien. Pues cuando volvieron al templo, el general le dijo a los del ejército que este chico también era un bendecido por Dios y que ahora empezarían a comerciar con ellos. Al día siguiente zarparon hacia un reino desconocido, conocido por sus grandes mesetas, que rechazaban a los forasteros. Cuando entraron, un ave gigante apareció con dos chicas bastante lindas, pero antes de irse les dicen que si llegan a Artemira, aunque simplemente abordarán porque Simba les dijo que sí, y se pusieron rojas. Después de eso se fueron a su ciudad y los protagonistas comenzaron a intentar superar la meseta, casi muriendo en el intento. Después de caminar toda la noche, al fin llegaron a Artemira. Antes de irse con la reina se pegaron un baño y en el camino se encontraron a una chica con voz grave que tenía una manta encima. De vuelta con la reina, esta le dice a los pibes que no comerciará nada con ellos, ya que es alta feminista y no quiere a los hombres para nada. Simba le intenta seducir, pero le sale par culo y los terminan capturando a todos. Les quitan todas las cosas y los hacen saltar de un acantilado gigante menos a Hinajojo, ya que era del pueblo de los de hielo y de seguro sí sobrevivirá a la caída. Y además la chica de ahí quería inspeccionarlo a detalle. Los protagonistas sobrevivieron a la caída, lo único malo es que no podían salir de ahí porque estaba todo lleno de plantas venenosas. Por suerte el chico de pelo rojo tenía comida y todos comieron un poco. A la noche mientras dormían aparecieron demasiadas serpientes venenosas, pero no es problema porque se las terminan comiendo. Varios días habían pasado y los protagonistas se encontraban bastante bien comiendo serpientes al lado del río. Pero el chico de pelo rojo no quería esto, pero al aparecer Sinbad y Jafar sí, se sentían tan cómodos que ya no buscaban la forma de salir del acantilado. El chico de pelo rojo, una noche buscando una salida, se encontró un pedazo bastante grande de carne, la llevó con Sinbad y este se dio cuenta que podía significar una salida. Cuando volvieron donde se encontró la carne, había muchísima más, aunque de pronto las aves gigantes de Artemirra llegaron y se lo llevaron todo. Pero a Sinbad se le dio la idea de meterse a unas carnes gigantes y cuando las aves los llevaron arriba, al fin pudieron salir del acantilado. Lo que pasaba es que la gente de Artemirra tiraban carne al barranco, así las gemas de ahí se le pegaban, y cuando las aves las buscaban, traían las gemas con la carne. Hablando de Sinbad, fue con la reina y tomó sus artefactos nuevamente. Esta se reenojó y le hizo frente. Y ahí comienza la pelea. Pero al final Sinbad terminó venciendo. Al día siguiente la reina aceptó hacer el trabajo con Sinbad y nos contó que Yunnan es un magi, o sea, un dios encargado de crear los laberintos enviados por Rook, el dios creador. Después de eso encuentra nuevamente a Hinajojo y este se encontraba bastante mal porque lo habían profanado. Sinbad y el chico de pelo rojo fueron a la calle de la diversión y no fue lo que esperaban, y así al día siguiente zarparon nuevamente a Reim. Varios meses más tarde, cuando el protagonista llega por fin a Reim, nos damos cuenta de que su empresa es una de las más grandes del país, que tienen pila de compañeros y de todo lo que ha formado en estos 16 años de vida, toda la gente que ha conocido y todo lo que todavía le falta por hacer. Así es como termina este anime. ¿Y tú qué piensas? Yo soy Hiroka Senpai y nos vemos en el siguiente video.
using for it. Reason look now, I still love a little test. Put all of your give on it. The guy is little, she scream and a story. Lily lucky, let's a Chevy go.